tal? ¿Cómo están? Soy Carlos de Vega y esta es hoy mi agenda. Los incas visitaremos el Museo de Stuttgart, que inaugura una muestra única sobre la vida de esta civilización. El veneno que esconde el mercurio. Uruguay lidera el primer acuerdo global para limitar el uso de este mineral mortal. Los superhéroes de la paz según el Comité de los Nobel, una lista en la que cabe casi de todo. Bueno, pues comenzamos este programa presentándoles a mis invitados esta semana. La primera de ellas es Inés de Castro, es la directora del Museo de Stuttgart. Enhorabuena por esta exposición de los incas, de la que hablaremos enseguida. Gracias por estar aquí. Gemma Casadevals, que es compañera nuestra aquí en DW, Deutsche Welle, y experta también en relaciones internacionales y en mediación de conflictos. Gracias por estar aquí. Y Fernando Lugris es diplomático de Uruguay y es el presidente del Comité Internacional de Negociaciones sobre este convenio que va a regular el uso del mercurio. Fernando, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gemma, empezamos por lo último, quizás, el Premio Nobel de la Paz a esta organización contra el uso de las armas químicas. ¿Qué te parece cuando escuchaste el nombre del Nobel? Bueno, fue una sorpresa porque no estaba en la terna de los favoritos. Pero de alguna manera, una vez superada esa sorpresa, parece que es bastante oportuno y al menos, digamos, no va a ser controvertido, no va a estar entre los top 10 de los premios Nobel de la Paz mal dados, porque ese lugar ya lo ocupa desde hace muchos años Henry Kissinger y ni siquiera Barack Obama consiguió destronarle. Pero creo que también es un premio Nobel para las Naciones Unidas, para el multilateralismo, que llega en un buen momento. Yo recuerdo el del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y creo que va en la misma línea. Sí. Inés, tú que vienes desde el mundo inca, ¿qué te parece a ti lo que ha pasado esta semana? El Premio Nobel de la Paz a esta organización que lucha contra las armas químicas. Me parece una perfecta elección para que realmente tengamos una mejor vida, espero, en el futuro. Bueno, vamos a ver un poco primero en qué consiste esta organización. Exactamente es la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, ¿verdad? OPAC, la llamaremos OPAC, que es más fácil. Bueno, vamos a ver en qué consiste, quién la forma, cómo trabajan esta gente y enseguida entramos en el debate. El Comité Noruego del Premio Nobel concede este año el Premio Nobel de la Paz a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPCW. Según la prensa noruega, el OPCW, con sede en La Haya, era el favorito. Desde 1997, sus expertos han realizado más de 5.000 inspecciones en decenas de países, en las que se han destruido casi 60.000 toneladas de sustancias químicas bélicas. Actualmente, el OPCW juega un papel central en el conflicto de Siria. Sus inspectores buscan el arsenal químico sirio por encargo de Naciones Unidas con el fin de destruirlo. Una tarea difícil y peligrosa, pero que debería servir para distender un poco la situación en Siria, donde la guerra civil dura ya 2 años. Gemma, lo que pasa es que es verdad que cuando el premio llega tan cerca de lo que es la crisis siria y parece que se está utilizando como una especie de impulso para que se resuelva, sí que no deja de ser un premio que parece como demasiado político, ¿o es que tiene que ser así? Todos los premios Nobel de la Paz generalmente tienen ese punto oportunista, porque a diferencia de los otros Nobel, o sea, el de literatura, química, medicina, física y economía, es un premio que no se da a algo que ya ha pasado, como, o sea, digamos, el de literatura, a nadie se le ocurre darle a alguien que dice que va a escribir una novela muy buena, sino a alguien que ya la ha escrito, ¿no? En cambio, con el Nobel de la Paz pasa siempre que tiene ese factor un poco de futurología, que puede ser que funcione bien, es muy arriesgado, porque a veces pasa, pues eso, como con Obama, por decir algo, ¿no? Y a veces fallan, a veces no fallan, a veces son oportunos, a veces son políticamente muy orientados, digamos, porque siempre tienen un componente así un poquito de regañina hacia alguna potencia, ¿no? Pero nunca frontal regañina, digamos, a Estados Unidos, ¿no? Simplemente se le dice, por cierto, la convención esta, Estados Unidos la suscribió, pero aún no han desarmado todo su arsenal químico, ¿no? Se menciona. ¿Cuál va a ser la influencia que va a tener para Siria? Bueno, la influencia es que, digamos, es una organización que es joven, o sea, tiene 16 años, es una organización que de alguna manera hasta ahora era muy poco visible, porque uno se imaginaba que eran una especie de, cuando veía a los inspectores, se imaginaba que eran una especie de técnicos como quien va a arreglar un semáforo, ¿no? Vienen unos señores, pero van enmascarados, van con esos trajes, y de alguna manera ahora se ve la importancia que tiene esa organización en ese proceso
que puede contribuir a la paz, o se espera que contribuya a la paz en Siria. Pero claro, es lo que decías, muy arriesgado, porque si dentro de unos meses resulta que no se consigue desmantelar, o sea, su misión es desmantelar más o menos o destruir 1000 toneladas de armas químicas, de sustancias químicas en 9 meses. Fernando. Porque la convención es una convención para todo el mundo y eso no debemos de olvidarlo, que no es una convención orientada a Siria, sino que todos los países que la hemos firmado y la hemos ratificado la estamos implementando. Y tener un mundo libre de armas químicas no solamente es importante por la crisis en la que estamos en este momento, sino que el carácter universal del convenio el es trabajo fundamental. que hay detrás, o sea, es lo que veíamos en el informe. Sí, que son 16 años de trabajo. Son 16 y luego, años yo no de sé si trabajo muy poco visible hasta ahora. Y si pensamos en América Latina, es claramente una región del mundo que está libre de armas químicas, pero eso se debe al esfuerzo que estamos emprendiendo todos los gobiernos y sociedades civiles en el continente. El problema de las convenciones, y esto también lo sabes tú mejor que nadie, es no solo conseguir que las ratifiquen, sino que se implementen, ¿no? Pero en este caso sí que es cierto que hay un trabajo que se ha hecho y ellos te cuentan desde la propia organización que ya hay más del 50% de las armas químicas del mundo que las han ido desmantelando, ¿no? En un trabajo silencioso, como decías, de las declaradas. De las declaradas, no sabemos exactamente cuántas habrán, pero sí, es un poco lo que decimos, o sea, las convenciones están muy bien, se consigue que los países las suscriban, luego que las cumplan, que las ratifiquen y que las lleven a cabo es mucho más complicado y es un proceso muy largo. También ese carácter un poco invisible del trabajo diplomático y del trabajo de las Naciones Unidas, que solamente prestamos atención cuando tenemos una crisis. Y justamente creo que la labor preventiva de Naciones Unidas apunta a evitar este tipo de crisis, con las cuales hoy por hoy podemos mirar a la Convención, a la OPAC, y decir necesitamos que sea muy efectiva la crisis siria, pero en realidad necesitamos que todas las convenciones contribuyan a prevenir al mundo de muchos otros flagelos. Hay una cosa que también es verdad que en los premios como el de este año reflejan y es un poco la diplomacia, los albañiles de la diplomacia que contábamos esta semana en los informativos, ¿no? Que son premios a la gente que está trabajando día a día. Son premios sin rostro, un poco. Sin rostro, claro, que reivindican un poco la labor de los diplomáticos que muchas veces se reduce a lo mejor a clichés que no son reales, ¿no? ¿Y hay un porcentaje de armas químicas no declaradas muy alto? Bueno, no se sabe porque no son... Sí. Pero se estima, digamos, que se han destruido hasta ahora 58.000 toneladas de las 70.000 que hay, pero se calcula que pueden haber al menos 20.000 más. Pasando un poco a lo que es ya el concepto de premio Nobel, yo me pregunto si, desde tu punto de vista igual, Fernando, si ves que es un premio que sigue siendo demasiado europeo, demasiado pensado para el mundo eurocéntrico, si no se ha olvidado a lo mejor, por ejemplo, de América Latina. Ha habido varios premios Nobel de América Latina, ¿verdad? 3 o 4. Creo que en este caso justamente estamos en un premio que no es eurocéntrico. Si bien la sede de la OPAC está en Europa, como casi todas las sedes de los organismos internacionales se encuentran en el mundo desarrollado, el premio no es para los europeos, este es un premio para todas las Naciones Unidas. Y allí América Latina juega un rol fundamental desde el establecimiento de las Naciones Unidas al fin de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual este es un premio que festejamos todos, porque es un premio que habla del multilateralismo y ahí todos los estados tenemos la misma voz. Es una situación que no siempre se comprende, pero que en un momento como este creo que todos debemos de aplaudir. Que recibamos como especie humana un premio de cuando hacemos las cosas bien, creo que es algo que nos reconforta a todos. Gemma hablaba antes de Henry Kissinger como uno de los ganadores más controvertidos del premio Nobel. El top 10, este está arriba. Pero entre los nominados es verdad que ha habido también una colección de ejemplares bastante llamativa. El propio Adolf Hitler estuvo nominado. Es verdad que nominar a alguien para el premio Nobel... Cuando hablamos de nominados también tenemos que saber lo que significa nominado. Esto creo que hay que explicarlo. Es decir, uno no se nomina a sí mismo ni se lanza a la carrera por el Nobel como se lanzaría a la carrera por los Oscars. O sea, hay unos reglamentos que hacen que una designación tenga que venir de uno de los miembros del Comité Nobel, que son 5, o de diputados o de parlamentarios de cualquier país, o de universidades o de instituciones que trabajan por la paz. Eso es un abanico tan amplio es fácil colarse que en la lista. hace que entre casi cualquier ser humano que tenga un pequeño lobby. Por eso las nominaciones al final del año pues son a veces 200 y pico, a veces 300 incluso. Quiere decir que... Pero entonces, dejando aparte que Henry Kissinger... Es decir, puede haber incluso algún monstruito en la lista de nominados. Sí, no los ha habido, y no nos tiene que asustar. Pero digamos que eso no es culpa del Comité Nobel. ¿El comité hace un buen filtro entonces? ¿Tú crees que al final el prestigio que tiene el Nobel es justificado? Más allá de que haya habido 2 o 3 que sean un poco disputados. Se espera tal vez demasiado del Comité Nobel o del Premio Nobel. O sea, parece como que si de repente una vez al año el Comité Nobel tuviera que impartir toda la justicia que no se ha impartido en el resto de la humanidad
vida en todo el planeta. Y eso, digamos, es un compromiso tal vez excesivo para una organización. Tiene mucho prestigio y eso tiene sus claroscuros, ¿no? A veces aciertas, a veces no. ¿A los incas les daríamos un premio Nobel de la Paz? Inés, ¿tú crees? Uy, sí, pero yo creo que los métodos que ellos usaron para llegar a la paz y para unir todo este estado de varios lugares que ellos conquistaron, no... Era un pueblo guerrero, ¿no? Sí, era un pueblo guerrero, un pueblo que conquistó mucho realmente, que tuvo un imperio más grande que el imperio romano aquí en Europa, de 5.000 kilómetros, desde Colombia hasta Chile. Y realmente llevaron la paz y conquistaron el hambre, pero realmente con métodos bastante rígidos. Así que no sé si serían los candidatos adecuados para el premio. Hablas de Colombia y hablando un poco de los Nobel de este año, una de las personalidades que se ha quedado fuera es Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, que también era de los que sonaba como posibles precisamente por el proceso de paz en Colombia, ¿no? Porque el proceso de paz impulsado entre el Estado colombiano y las FARC está aún en marcha y está en marcha sin una tregua en medio, es decir, en Colombia se mata y se muere por ambos lados. Entonces no sería lógico, o sea, el proceso de paz, si el Comité Nobel tuviera todos los años un proceso de paz cerrado, yo creo que serían felices porque sabrían a quién premiar. El proceso de paz colombiano no está cerrado, cuando lo esté, yo creo que ese año lo tiene, no habrá que hacer muchas quinielas para saber a quién le toca, a quién le corresponde, porque realmente es un proceso de paz además magistral, o sea, están las partes que tienen que estar, se está implicando también la sociedad civil, ha implicado en el proceso países que habían quedado muy fuera de la agenda como países que contribuyen a la paz, que es Cuba y Venezuela, por ejemplo, que son países que están también metidos en la labor mediadora. O sea, si llega a consumarse ese proceso, yo creo que no habrá duda. Ese año tendrán poco trabajo el comité. Bueno, Gemma Casadevall ya ven que habla mucho de proceso de paz porque, entre otras cosas, es doctora en mediación de conflictos, con lo cual es un tema que la pilla muy de cerca. Posgrado. Bueno, posgrado, vamos a decir que posgrado, de acuerdo. Fernando. No, que en este país decir que eres doctor si no lo eres... Perdón, posgrado. Fernando, no sé, querías decir que... No, básicamente que el proceso de paz en Colombia es central para la paz y la seguridad en América Latina, y creo que en la última Asamblea General, los discursos tanto del presidente Santos como las interacciones entre otros jefes de Estado de América Latina demostraron la importancia que todo el continente le está dando a hacer un seguimiento y a respaldar este proceso de paz, que es fundamental. En el caso del presidente Mujica de Uruguay, él ha abierto también los brazos a poder apoyar a este proceso, un proceso que hace a nuestra región fundamentalmente. Cambiará la región. Entonces, si ese proceso llega a buen término, y sabemos que todos los procesos de paz tienen algún momento en que empiezan a fallar, o sea, hay que contar con recesos, hay que contar con muertes, hay que contar con mucha desesperación en medio aún, pero si llega es fundamental para la región y cambiará las relaciones entre muchos países. Otro candidato que ha quedado fuera de este año y que era el que estaba en boca de prácticamente todo el mundo, Malala, la niña pakistaní de 16 años. ¿Qué os parece? Ya estamos actuando casi como un jurado, ¿no? ¿Qué os parece que haya quedado fuera del premio? Yo me callo. No, porque yo sufría pensando que pudiera ganar Malala. Soy de esta gente. Pero porque te parecía lo que dices, ¿no? Claro. Porque es prematuro, porque es una niña que no sabemos dentro de 3 años qué estará haciendo. Ya, es lo que el premio Nobel, es lo que el comité decía, ¿no? Como que los logros de Malala, más allá de lo que ha sido este año, realmente son todavía muy pocos, ¿no? Y sobre todo lo que acabará haciendo. Pues o sea, lo dices como si pudiera acabar haciendo cualquier cosa. No, pero no por ella, o lo que le acabará pasando a ella, claro, si tuviera ese premio. Es decir, el premio Nobel no solo es una cosa muy bonita que te dan una vez en la vida como máximo, sino que es también un compromiso. Yo creo que... En el fondo les estás diciendo al Parlamento Europeo que el premio Sájarov que le han dado a Malala no se lo tendrían que haber dado tampoco. No, es distinto, porque no tiene la misma relevancia. O sea, el premio Nobel de la Paz implica para la persona que lo recibe o para la entidad que lo recibe un gran compromiso, y yo creo que en el momento en que se lo dieron a Obama no le hicieron ningún favor, porque a partir de ese momento todo lo que hace mal o que no hace como a nosotros nos gustaría que hiciera, se recuerda. El premio Nobel de la Paz, papapam. El premio Nobel de la Paz, papapam. Se pelea con sus hijos. Inés y Fernando, no sé si queréis decir algo sobre Malala y cambiamos de tema. No, yo creo que es muy favorable que haya sido entregado a una tarea compartida, una tarea colectiva y de carácter internacional más que a una persona. Y creo que las personas sí pueden recibir el premio Nobel de la Paz, pero cuando concluyen una carrera absolutamente intachable. Y creo que ese es el punto fundamental.
Sí, es bastante joven, ¿no? Para recibir un premio de esa categoría realmente. 16 años, sí, jovencita. Sí, yo pienso que pesa demasiado, ¿no? Te puede destrozar. Te puede, realmente, me parece, para alguien de 16 años, con lo que ya vivió, ¿no? Realmente puede ser problemático. Vamos a cambiar de tema. Fernando Lugris, lo decías, diplomático uruguayo, y ha sido el presidente del Comité Internacional de Negociaciones sobre Regulación del Mercurio, que viene a ser que Uruguay, ese pequeño gran país, ha liderado este acuerdo internacional, que es el primero que se hace además después de Río+20, ¿no? Exacto. Esta es la primera convención post Río+20, con lo cual entendemos que no es solamente un acuerdo ambiental, sino una convención de desarrollo sostenible, donde los tres pilares, el desarrollo económico, el carácter social, la importancia de la salud como elemento central y la protección de los derechos humanos, se unen a la protección del ambiente, con lo cual es un complejo convenio de nueva generación y que llega después del mundo no poder cerrar una negociación de una convención ambiental en más de 10 años. Pero dime una cosa, Fernando, ¿la idea es prohibir el mercurio? ¿Que no exista el mercurio en el planeta? El mercurio es un elemento de la naturaleza, con lo cual no podemos prohibirnos a nosotros mismos, ni tampoco a los elementos que estaban en el planeta antes de que llegáramos los humanos. El mercurio no se puede prohibir la utilización por parte de los seres humanos. Y eso es lo que la Convención trata de regular, es justamente que los seres humanos no tenemos que seguir utilizando el mercurio como lo hemos hecho en los últimos cientos de años. Para los que estamos aquí en la mesa, unos usos que nosotros tenemos como muy cotidianos son, bueno, lo hablábamos antes del programa, romper el termómetro de la temperatura y jugar con las bolitas de mercurio, o cuando vamos al dentista y nos ponen amalgamas de mercurio. Eso desaparece. Todo lo que tú has nombrado tiene sustitutos, con lo cual la Convención lo que hace es prohibir algunas actividades humanas, por ejemplo la minería del mercurio elemental, porque tenemos básicamente suficiente mercurio ya extraído de la Tierra, circulando a nivel internacional. También trata de cortar el comercio internacional de este elemento de la naturaleza por su altísima toxicidad. Estamos hablando de uno de los neurotóxicos más potentes del planeta que genera realmente grandes problemas a la salud humana que han sido comprobados desde hace muchísimos años. Y después tenemos elementos, tenemos productos y procesos industriales que lo utilizan y hoy por hoy ya contamos con sustitutos, con lo cual la Convención es en algunos casos una indicación muy clara de prohibición y en otros casos es una invitación a la sustitución, a avanzar a un mundo libre de mercurio en el sentido de utilizarlo menos. Mencionas la minería y la minería, sobre todo la extracción de oro, que es la primera causa de contaminación de mercurio en el planeta, ¿no? Son 15 millones aproximadamente de personas que están dedicándose a extraer oro utilizando el mercurio. Vamos a ver un pequeño informe sobre esto y enseguida hablamos de cómo evitarlo y sobre todo cómo nos contaminamos los seres humanos. Todas las investigaciones advierten que el mercurio es una importante amenaza para la salud humana y el medio ambiente. Uno de los principales usos de este metal se da en la minería de oro artesanal y a pequeña escala. Los mineros trabajan en pequeñas explotaciones y utilizan mercurio para separar el metal del mineral usando técnicas rudimentarias. Generalmente estas personas desconocen sus riesgos y no cuentan con un equipo de seguridad. Se cree que a través de este tipo de minería se extrae entre el 20 y el 30% del oro del planeta. Al ser usado en explotaciones fluviales, el mercurio pasa fácilmente a los ríos, contaminando sus aguas. Los estudios realizados en estos lugares muestran altos niveles de mercurio en el suelo, los sedimentos y los peces. Mediante la pesca, la contaminación puede llegar directamente al ser humano, dañando su sistema nervioso y alterando su sistema inmunológico. ¿Y cómo nos lo altera? Quiero decir, ¿comiendo un pescado que está contaminado es suficiente para poder tener alteraciones o enfermedades neurológicas o graves daños en la salud? ¿O necesitamos reiteradamente consumir mercurio? No, sin duda el consumo de mercurio en algunas poblaciones vulnerables es más complejo que en otros. Por ejemplo, las embarazadas, dado que básicamente el feto está en un proceso de crecimiento muy amplio, con lo cual algunos países como los nórdicos ya han prohibido el consumo de pescado, sobre todo de pescado de mayor tamaño, porque ellos biomagnifican más cantidad de mercurio que los pequeños peces.
Con lo cual, en algunas poblaciones es más el riesgo nutricional, en otros es la exposición directa al mercurio. Las imágenes que veíamos es de la minería artesanal de pequeña escala de oro, es decir, el minero que trabaja con su familia en un río en América Latina, en el África o en el Asia extrayendo oro a través de la amalgamación con mercurio. Esta fue una técnica que se utilizó en Europa, que se utilizó en los Estados Unidos en la conquista del oeste, ¿no? Con la fiebre del oro. Es curioso ver la curva del uso del mercurio en la fiebre del oro, como sube de una forma tremenda y luego vuelve a bajar, ¿verdad? Todo ese mercurio sigue estando en el planeta porque es un metal pesado, integra lo que es la corteza terrestre, pero una vez que uno lo extrae, el mercurio va a permanecer junto a nosotros, con lo cual eso es lo dramático y la razón por la cual no tendríamos que seguir utilizándolo. Pero es muy importante destacar que la fuente número uno, cuando iniciamos el proceso negociador, no era la minería artesanal de pequeña escala, sino que eran las grandes industrias que utilizan el carbón como fuente de energía, con lo cual el cambio de matriz energética y utilizar buenos filtros y las mejores tecnologías en ese ámbito es el primer gran mensaje de la comunidad internacional. Esa gran industria se situaría más bien en los países, en las grandes potencias industriales, o en lo que llamamos emergentes, o en ambos. Tal vez el mundo que está tratando de... Los primeros emisores al aire son los Estados Unidos y China, pero por supuesto que también la India tiene un gran plan de desarrollo energético con carbón. Sudáfrica tiene la matriz carbón muy presente. Digamos que los grandes países industrializados y emergentes son los que concentran buena parte de las emisiones. ¿Cuáles son más complicados de controlar, los grandes países industrializados o los emergentes? Creo que todo... De meter en cintura en lo que se Sin duda ya los países de la Unión Europea y los Estados Unidos ya tienen legislaciones limitando estas emisiones, con lo cual a lo que hay que lograr es que los otros países emergentes también se sumen a este esfuerzo global. Y la convención lo que hace es justamente unir a todos los países en el mismo camino. Claro, perdón, Inés. ¿Y hay otro sustituto para ganar el carbón o hay que, digamos, dejar todo o buscarse otro tipo de energía? No, hay que hacerlo mejor. En el caso del carbón existen nuevas tecnologías para filtrar de manera adecuada, captar el mercurio y almacenarlo de forma segura. Ese es el mensaje, no vamos a eliminar ni se ha prohibido la generación energética por carbón, eso es muy importante destacarlo, sino se pueden realizar los mismos procesos, pero utilizando tecnologías de punta. El otro día veía como, por ejemplo, en Dinamarca está prohibida la incineración de cadáveres cuando tienen amalgamas de mercurio para evitar que los vapores salgan a la atmósfera. Pero claro, es lo que dices tú, en países donde la regulación es más fácil o más se puede llevar a cabo, pero ¿cómo le dices a un minero artesanal que está utilizando el mercurio para extraer oro, que en Minamata, en Japón, se ha firmado una convención y que tiene que dejar de usarlo? Bueno, justamente ese es el gran desafío de la convención, llegar a las diferentes realidades. Los países nórdicos ya están controlando la incineración de cadáveres porque quieren lograr una emisión de mercurio cero, es decir, están llegando a la fuente más pequeña, pero que sigue siendo la más importante en estos países. ¿Cómo llegar a los 15 millones de mineros que están trabajando junto a sus familias porque el precio del oro se ha disparado en esta crisis financiera global existente? ¿Cómo llegar a ellos? Bueno, es muy complejo. Y ahí las Naciones Unidas van a tener que apoyarse también de la sociedad civil y vamos a tener que vencer muchos prejuicios. Al minero no se le puede prohibir su actividad. Eso me está sonando, Fernando, como buena voluntad de las Naciones Unidas para intentar hacer algo, pero realmente hay fórmulas. Los países van a tener que aplicar planes nacionales de acción. Con lo cual, por ejemplo, en América Latina, Perú, Colombia, Bolivia están trabajando muy activamente en buscar formas de aproximarse a la realidad de los mineros. Ahora, si la pregunta es si es fácil o no, no es fácil controlar situaciones que en muchos países son ilegales, que se dan en circunstancias naturales, inclusive en el Amazonas, son poblaciones que es difícil de llegar y de encontrar, y donde también hay otros elementos que tienen que ver con la paz y la seguridad en el continente, con el narcotráfico, que también pueden estar de alguna forma relacionados, con la cual llegar al minero artesanal no es la tarea más sencilla que tenemos, pero sí es importante que tengamos una dirección de la cooperación internacional hacia ese objetivo, porque esta era una actividad absolutamente invisible y puede seguir siendo invisible en la medida que los países digan yo no tengo esta actividad porque la tengo prohibida. Hablas de Perú, allí está la Rinconada donde sigue habiendo como mucha extracción de oro. Yo no sé si es una cosa de ahora o los incas ya utilizaban el mercurio, Inés.
¿O fue cuando llegaron no. los españoles? Creo que cuando llegaron los españoles, llegaron con el mercurio para extraer un montón de minerales y justo oro y plata, ¿no? De Potosí, es justo lo que se conoce. Se salió tanto plata de esa montaña que uno dice, o se dice que se pudo haber hecho un puente, ¿no? Desde Potosí hasta Europa, así que una cantidad increíble. Pero realmente no sé muy bien si también para la plata se necesita el mercurio. Sobre todo es para el oro, pero es cierto que el tráfico en la época colonial fue enorme, desde las minas en España hacia América Latina, y por eso tenemos algunos sitios contaminados en la costa de América Latina, que son básicamente galeones españoles rebosantes de mercurio que continúan contaminando las costas, y este elemento ha sido denunciado por algunos países en el proceso negociador. Por supuesto que buscar soluciones para la remediación de estos sitios contaminados históricos sería muy complejo, pero esto habla de cómo el mercurio ha estado presente en nuestra civilización, y no solamente en la nuestra, sino a nivel global. Hablábamos antes de que el primer emperador de la China murió justamente porque sus médicos lo asesoraban a tomar una bolita de mercurio por el carácter casi mágico que tiene este elemento de la naturaleza. Bueno, quién sabe, quizás lo habrán hecho a propósito, ¿eh? Eso es una buena pregunta. Una pregunta tenía también. ¿Qué capacidad ejecutiva tiene? O sea, es decir, en vuestra convención, ¿tenéis algún tipo de ¿dinero? Inspectores? Inspectores que puedan controlar si cada país realmente cumple esas normativas o las directrices que vosotros aspiráis, o es, digamos, facultad de cada país preocuparse de que efectivamente ahí se... La convención fue firmada hace 3 días, con lo cual estamos en una campaña para la firma lo más universal posible. Tenemos más de 82 países que ya la han firmado, lo cual es bastante récord para los primeros 2 días, pero sigue abierta a la firma a través del depositario, que es el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en Nueva York. Esperamos que la mayor parte de los países, si no todos, firmen este convenio. Una vez que este convenio sea firmado, se comienza el proceso de ratificación. Una vez que haya 50 ratificaciones, entra en vigor. Al entrar en vigor este convenio, no solamente cada país es responsable de aplicarlo, de implementarlo efectivamente, sino que va a haber un comité de implementación para verificar justamente el cumplimiento por parte de los estados. Y esta es una característica única de este convenio de nueva generación, puesto que los que habíamos negociado antes no contenían este tipo de comités de verificación, si lo queremos decir de esta forma más simple, que se llaman comités de cumplimiento, para asegurar el cumplimiento efectivo de los países. Fernando, porque una de las críticas que se hace a la convención es que no hay fondo, o sea, no hay un instrumento financiero directo dentro de la propia convención para aplicarla, que hay casi una... Lo hay. Tenemos un artículo específico que establece un mecanismo financiero que cuenta con 2 elementos. Uno, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente Global, que tiene su sede en Washington junto al Banco Mundial. Es decir, que el GEF, como es su sigla en inglés, va a ser uno de los 2 elementos. Y el segundo es un programa específico que tendremos que diseñar desde ahora hasta la entrada en vigor. Con lo cual las Naciones Unidas van a seguir trabajando para el diseño de este otro programa específico para apoyar a los países en la implementación del convenio. Y una duda última antes de cambiar de tema, irnos a los incas. Los que hemos jugado con esas bolitas de pequeños no tenemos problemas, pero... Bueno, no tenemos problemas, no, seguramente tengamos algún mercurio y realmente es muy fácil hacerse un test de mercurio, extrayendo un poco de cabello uno puede saber cuál es la cantidad de mercurio que tenemos. La mala noticia es que los seres humanos, creo que casi todos tenemos mercurio y este es un metal pesado. Es algo que se queda, o sea, que no desaparece. Reflexionar por qué los seres humanos tenemos que tener un metal pesado incorporado a nuestro organismo. Y el mensaje es, tratemos de no jugar más con bolitas de mercurio y sobre todo tener mucho cuidado cuando se rompen las lámparas que contienen mercurio en nuestras casas, y tomemos la mayor cantidad de medidas posibles para evitar este neurotóxico que hoy sabemos que es absolutamente grave. Todo eso a mí me queda claro que más o menos en el 2020 tendría que estar eliminado y que el trabajo hacia cerrar las minas de mercurio sería como de 10 a 15 años desde que se consigan esas 50 firmas, ¿no? O sea que estaremos hablando de 2025, 2030. Quedan muy pocas minas abiertas de mercurio elemental en el mundo, pero sí era muy simbólico que la comunidad internacional dijera: esta actividad que hemos desarrollado a través de los siglos, llegó una buena hora de que todos digamos no más a la minería de mercurio
mercurio elemental. Pero sí nos queda mucho mercurio que ya hemos extraído de esas minas circulando en el planeta. Y ahí es donde tenemos que lograr su almacenamiento seguro. Ok. Nos vamos a los Incas, Stuttgart. Allí se acaba de inaugurar una exposición que es única. Solamente en Japón ha habido algo parecido a lo que han abierto después de años de trabajo en el Museo de Stuttgart. Un recorrido por la civilización inca, por lo que fueron, por sus misterios, por sus logros. Enseguida hablamos con la directora de ese museo, que ha estado también trabajando directamente en la preparación de esta exposición durante años. El refinamiento artístico del Imperio Inca y uno de sus tesoros, los textiles. Estos son algunos de los casi 300 objetos procedentes de museos de todo el mundo y que conforman la exposición Incas, Reyes de los Andes de Stuttgart. El objetivo de la muestra es transmitir al público alemán la importancia de esta gran civilización prehispánica. El Imperio Inca fue el más extenso sobre suelo americano, con Cusco como centro de poder. Llegó a ocupar 5.000 kilómetros a lo largo de los Andes. El período de la colonización y la posterior desaparición de la civilización inca también tienen su impronta en la exposición. Un paseo por el fascinante mundo de los incas, un espectáculo inolvidable y único hasta la fecha en Europa. Inés de Castro, tú sugieres de alguna manera que los incas se parecen un poco a los alemanes. Cuéntanos un poco en qué consiste eso, porque a mí no me cuadra. Bueno, realmente lo dije un poco en chiste, pero hay también algunas partes que realmente se parecen un poco a los alemanes. Es una cultura muy controlada, muy rígida. Ellos tuvieron un imperio tan grande que tienen tantas tácticas de control realmente. Y también en lo que es el arte o la cerámica, los textiles que son tan importantes para los incas, todos tienen símbolos geométricos, ¿no? Entonces, digamos, yo pienso que se parecen un poco así a esta cultura rígida alemana. También eran como muy organizados, ¿no? Todo el mundo tenía su función. Totalmente organizados, clases muy fijas, una jerarquía muy marcada, todos realmente en su clase, todos sabían lo que tenían que hacer. Los cambiaban también de un lugar al otro, así que una cultura bastante rígida que a veces se parece, pienso, a nuestra cultura alemana. Cuando vayamos al Museo de Stuttgart, por cierto, tenemos aquí una información que habéis hecho y hay una página web también del museo, sí, que está realmente bien con toda la información de lo que tenéis. ¿Cuáles son las piezas, digamos, que nos vamos a encontrar que son las más valiosas o las que más os ha costado traer, ¿no? Hay muchas piezas que llegan de Perú, ¿no? Sí. Lo que hace esta exhibición es realmente mostrar muchísimas piezas que nunca se han visto antes y que, como es la primera exhibición sobre los incas, tuvimos el gran agrado de buscar piezas en todos los museos y nos han abierto las puertas realmente de los depósitos para buscar, digamos, nuevas piezas que nunca se han mostrado antes. Y las que a mí me fascinan realmente y que para los incas también fueron las piezas más valiosas son los textiles, los famosos uncus, ¿no? Esos como ponchos, digamos, pero de una calidad increíble, con unos colores muy, muy fuertes que todavía parecen casi nuevos. Gemma, no sé qué estabas escuchando con atención. Estaba escuchando fascinada y de alguna manera también, de nuevo, digamos, me doy cuenta de hasta qué punto en Alemania hay un privilegio en el sentido de que el federalismo cultural, ¿no? Lo que llamaríamos aquí federalismo cultural. En otro país esta exposición estaría o en Berlín o en alguna de las dos otras ciudades donde se expone todo, casi todo, que son Múnich y Frankfurt. Alemania en ese sentido es realmente modélico, ¿no? Porque de repente en Stuttgart, donde no solo está tu exposición, sino que también tienes una muy buena oferta museística, ahí tenemos que va por primera vez en Europa una exposición que los europeos a lo mejor imaginábamos que habíamos visto cosas de arte inca, pero no es así, porque sí, están estudiando. Cuando uno visita una exposición se da cuenta de lo muchísimo que no sabe, de cosas que pensaba que ya sabía, ¿no? Y lo raro es que hubo también muchas exposiciones que se llamaban inca o se titulaban inca, pero no eran. Y no eran inca, entonces por eso te digo, o sea, que lo bueno de estas exposiciones es que uno se da cuenta de que hay mucho aún por conocer y que muchas cosas que pensaba haber visto o que pensaba conocer no es así. Y luego eso, la suerte, el privilegio de
La exposición va a estar en viajar. Alemania hasta el 16 de marzo del año que viene, ¿verdad? Sí, hasta el 16 de marzo y luego pasa a una segunda Múnich. sede, a Rosenheim, que es una sala de exhibiciones. No es un museo, pero que queda entre Múnich y Salzburgo, así que casi en la frontera con Austria. Seguiremos viajando. Sí, así que los alemanes tienen más de un año de tiempo de mirar o de ver estos Fernando, objetos. los uruguayos, claro, los incas nos quedan, no estaban en el No, somos una tierra guaranítica y una tierra también con charrúas y otros pueblos nómades de la costa atlántica, pero también tuvimos ese gran imperio de forma cercana. Lo que me gustaba preguntarte era cómo fue esa colaboración con otros museos, porque creo que va en la misma línea de este gran privilegio alemán de los museos, no solamente en el carácter federal, de que los museos están presentes en todo el territorio, que en América Latina es completamente lo inverso, porque somos sociedades muy aferrados a los puertos capitales que nos vienen de la época hispánica. Pero la colaboración también es algo que me parece que es muy enriquecedor en Alemania y sería bueno que nos contaras. No, realmente es algo muy, muy único. Tenemos ese privilegio, como decías, de realmente tener una independencia también muy grande como museo. Y cuando se dio a conocer que queríamos hacer esta exhibición Inca, realmente nos llamaron todos los colegas de Berlín, de Múnich, también del British Museum de Londres, de París, del Museo de América de Madrid, para realmente querían participar, querían prestar piezas, y eso es algo muy bonito, que realmente hay una cooperación muy, muy grande de prestar piezas en toda Europa. El Museo Linden presta por año 350 piezas a todo el mundo. Inés, aparte de lo que nos contabas un poco al principio de que eran muy organizados, ¿cuál es lo que deberíamos saber también sobre los incas, ¿no? Sobre todo Yo pienso que lo primero es realmente saber lo que es Inca, realmente, ¿no? Porque como decía antes, todas esas exhibiciones que se titulaban Inca, pero uno iba y estaban todas las culturas anteriores, como Moche o Nazca o Chimú o lo que sea, y realmente queremos mostrarle al público europeo qué es Inca, ¿no? Que realmente cómo era esa cultura, qué es lo que tenía como objetos, ¿no? Y yo creo que esa definición es muy importante. En el momento... ¿Cómo podemos distinguir los que no somos del gremio? Lo raro es, por ejemplo, que dejan el arte figurativo de una cerámica moche que realmente te muestra una cara típica, ¿no? Y entran en un concepto de geometría, ¿no? Solo se ven símbolos geométricos que quizás fueron un código, ¿no? Para una especie de escritura, quién sabe, que todavía no conocemos o no podemos identificar. Pero yo pienso que como conquistaron 200 pueblos, ¿no? Entonces es un imperio ahí multicultural, tan variado, que necesitaban algo que realmente con un mensaje que todo el mundo podía entender, ¿no? Con diferentes idiomas, era una cosa muy multicultural. ¿Crees que esta exposición puede ayudar a nuevas investigaciones para conocer más de los incas? Por supuesto. Tenemos un congreso internacional también en marzo del 2014, donde vienen todos los especialistas de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, y yo pienso que realmente de ahí, de esta exhibición, van a surgir nuevas teorías, nuevas ideas. Nunca se han visto todos estos objetos juntos realmente. ¿Pero qué queda por saber de los incas? ¿Cuáles, digamos, los...? Pero hay tantas cosas que todavía no sabemos, porque antes solamente teníamos los documentos de los españoles, hace más o menos 10, 15 años. Ahora hubo nuevas excavaciones arqueológicas en Cusco, en los valles de la cercanía, y esta arqueología nos dio por primera vez una vista, digamos, objetiva, si así se puede decir, y que la podemos comparar con los documentos españoles, y de ahí que podemos ver otra visión realmente de los incas. Y hay muchas preguntas todavía que no podemos responder, porque era realmente un pueblo sin escritura, ¿no? Como nosotros la conocemos. Tenían los quipus y tenían quizás esos códigos así de geometría, pero no tenemos realmente documentos internos. No sé si habéis estado en Machu Picchu, pero es verdad que es una visita espectacular. Por muchas fotos que hayas visto, por muchos reportajes, el de llegar de repente a ese valle y encontrarse con eso, es decir, Dios mío, ¿cómo era esta gente, no? Sí, Machu Picchu es la casa de campo de uno de los más grandes reyes incas, Pachacútec, que realmente ese es como decir así, es el Carlomagno, digamos, de los incas, ¿no? Y evoluciona también el arte y la forma de expresarse a medida que los españoles van comiéndoles terreno o les van exterminando.
Bueno, es que los españoles vinieron en un tiempo muy favorable porque hubo una guerra civil entre dos hijos, ¿no? dos hermanos que los dos querían ser rey inca, Sapa Inca. Y bueno, entonces la situación política era tan dramática que realmente ahí vinieron en buen momento para conquistar todo este imperio. Pero lo importante para nosotros es decir que el público alemán siempre piensa que cuando llegaron los españoles se terminaron los incas. Y eso no es verdad, ¿no? La nobleza inca buscó sus maneras para poder integrarse todavía en un concepto político, aunque sea diferente. Y hubo esa mezcla barroco inca que a mí me gusta muchísimo, justamente en los textiles, por ejemplo, o en la religión, el sincretismo, ¿no? La mezcla entre que persiste hasta hoy, ¿no? Esa mezcla entre religiones prehispánica y Iglesia católica, ¿no? Y en los textiles, eso, a mí me gusta mucho ese barroco y la geometría inca que se juntan y que son tan diferentes. Pero digamos que en el arte la convivencia entre españoles e incas fue un poco más armónica que en la vida real. Seguro que en la vida real fue muy difícil y bueno, todo esto, todos esos sistemas de control que había antes en el reino inca también se usaron con los españoles, siguieron teniendo vigencia. Pero fue una labor cada vez más forzosa, cada vez más esclavitud, y no tenemos que olvidarnos de todas las epidemias que también llegaron con los españoles. Y hablando de convivencia entre el arte y el mercurio, por ejemplo, que también la hay. Sin duda. Sí. ¿Qué pasará con la fuente de mercurio que tenemos en la Fundación Miró de Barcelona, obra de Alexander Calder? Bueno. 1937, un móvil fascinante donde... Bueno, para cosas artísticas y científicas yo creo que se puede seguir utilizando. Exacto, ¿no? seguiremos utilizando mercurio para el seguramente arte. Sí, por ejemplo la pintura roja de los grandes monumentos chinos contiene mercurio, también contienen mercurio algunas de las pinturas de las catedrales ortodoxas en Rusia. Es un material único, es un material. Pero Gemma, hemos hablado mucho de mercurio, y Fernando quería decir algo de los incas. Perdón. No, básicamente me interesaba el punto del sincretismo y creo que es bien interesante y hacia la riqueza de América Latina y pensaba en aquellas imágenes en las religiones donde aparecen las últimas cenas con los cuy y también las imágenes de los caballos que se parecen a veces más a las llamas que a los caballos. Creo Inés, que es una última pregunta antes de irnos, porque hablando del sincretismo y esa difícil línea, ¿no?, de cuando comienza la conquista, ¿una exposición así tú crees que sería posible, sería trasladable a América Latina, o te lo pregunto a ti también, Fernando? Por supuesto, estaríamos encantados de trasladarla, pero yo pienso que una exposición de este tipo también es muy costosa, ¿no? Y realmente cuando yo hablo con los colegas en Latinoamérica me doy cuenta que no hay esos fondos como en Alemania. Aunque claro, vas a Perú, tiene Machu Picchu, ¿para qué quiere nada más, no? Sí. Es verdad que son cosas únicas. Inés, directora del Museo de Stuttgart, muchísimas gracias por estar aquí. Gemma Casadeval, gracias por estar, periodista, especialista en conflictos. Y Fernando Lugris, diplomático uruguayo. Muchísimas gracias por esta convención de Minamata, que por cierto nos la ha traído hoy, recién salida de la imprenta, casi la primera copia que existe, ¿verdad? Gracias también a ustedes por seguirnos. Esta es la convención de Minamata. Gracias por seguirnos en Agenda una semana más. Saben que pueden seguir viendo el programa en nuestra página web. Yo estoy en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales. La semana que viene, una nueva página de Mi Agenda.